Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga hoy en este día martes del Señor que nos regala esta hora de la mañana en su presencia santa y gloriosa. Bendiciones a todos, a todas. En el Señor estamos celebrando hoy a Santa Isabel de Portugal, reina, madre de familia, pacificadora, en el año 1336. Dios los bendiga a todos las Isabel, a todas los Isabel, que también hay nombres de varones en ese término femenino. Dios los bendiga. Escuchamos este canto y nos disponemos a la vida de los santos en esta hora de la mañana. Vamos a cantar una vez más, Cristo Cordero. Cristo
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Isabel de Portugal. Hoy cumpleaños nuestro obispo, Carlos Briceño. Bendiciones a todos los que en este día están alrededor de él, haciéndole honor a sus cumpleaños. Dios los bendiga. A todos los que en este día cumplen años, a todos los que este día es su santo, Santa Isabel de Portugal, reina, madre de familia, pacificadora del año 1336. Isabel significa promesa de Dios. Isad, promesa. El, que significa Dios, promesa de Dios. Nació en el año 1270, era hija del rey Pedro III de Aragón, nieta del rey Jaime el Conquistador, bisnieta del emperador Federico II de Alemania, y le pusieron este nombre en honor de su tía abuela, Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel tuvo la dicha de que su familia se esmerara extremadamente en formarla lo mejor posible en su niñez. Desde muy niña tenía una notable inclinación hacia la piedad, en un gusto especial para imitar los buenos ejemplos que leía en la vida de los santos y que observaba en la vida de las personas buenas. En su casa le enseñaron que si en verdad quería agradar a Dios, debía unir a su oración la mortificación de sus gustos y caprichos y esforzarse por evitar todo aquello que le pudiera inclinar hacia el pecado. Le repetían la frase antigua: tanto mayor libertad del espíritu tendrá cuanto menos deseo de cosas inútiles o dañosas tengas. Sus educadores le enseñaron que una mortificación muy formativa es acostumbrarse a no comer nada entre horas, o sea, entre comida y comida, tener ese espíritu de privarse. Soportó con paciencia que no se cumplan los propios deseos y esmerarse cada día por no amargarle ni complicarle la vida a los demás. Dicen los biógrafos que la formidable santidad que demostró más tarde se debe a una gran parte de la esmerada educación que recibió desde la niñez. A los 15 años ya sus padres le habían casado ya con el rey de Portugal, Dionisio. Este hombre admiraba las cualidades de su buena esposa, pero él por su parte tenía un genio violento y era bastante infiel en el matrimonio. Llevaba una vida nada santa y bastante escandalosa, lo cual era una continua causa de sufrimiento para la joven reina, quien soportaba todo con lo más exquisita bondad y heroica paciencia. El rey no era ningún santo, pero dejaba a Isabel que con plena libertad para dedicarse a la piedad y a las obras de caridad. Ella se levantaba de madrugada y leía cada día 6 salmos de la Santa Biblia. Luego asistía devotamente a la Santa Misa y enseguida se dedicaba a dirigir las labores de numerosas personas del personal del palacio. A la hora libre se reunía con otras a coser, bordar, fabricar vestidos para los pobres, y las tardes se dedicaba a visitar enfermos y ancianos y a socorrer a cuantos necesitados se encontraba. Hizo construir albergues para indígenas, forasteros y peregrinos, y en la capital fundó un hospital para pobres, un colegio gratuito para niñas, una casa para mujeres arrepentidas y un hospicio para niños abandonados. Conseguía ayudas para construir puentes en sitios peligrosos y repartía con gran generosidad toda clase de ayudas. Visitaba enfermos, conseguía médicos para los que no tenían con qué pagar la consulta, hacía construir conventos para religiosos y a las muchachas muy pobres les costeaba
lo necesario para que pudieran entrar al convento y así, si así lo deseaban, tenían guardados una linda corona de oro y unos adornos muy bellos y una hermosa vestidura de bodas que prestaba a muchachas más pobres para que pudieran lucir bien hermosas el día de su matrimonio. Su marido, el rey Dionisio, era un buen gobernante, pero vicioso y escandaloso. Ella rezaba por él y ofrecía sacrificios por su conversión y se esforzaba por convencerlo con palabras bondadosas para que cambiara su conducta. Luego, hasta el extremo de educarle los hijos naturales que él tenía de otras mujeres. Tuvo 2 hijos, Alfonso, que será el rey de Portugal, sucesor de su padre, y Constancia, futura reina de Castilla. Pero Alfonso dio muestras desde muy joven de poseer un carácter violento y rebelde, y en parte esta rebeldía le debía a la preferencia de que su padre mostraba por sus hijos naturales. En 2 ocasiones Alfonso promovió la guerra civil en su país y se declaró contra su propio padre. Isabel trabajó hasta lo increíble con su bondad y amabilidad y su extraordinaria capacidad de sacrificio y de su poder de convicción, hasta que obtuvo que el hijo y el papá hicieran las paces. Lo grave era que los partidos políticos hacían todo lo más posible por enemistar al rey Dionisio y a su hijo Alfonso. Algunas veces, cuando los ejércitos de su esposo y de su hijo preparaban para combatirse, ella, vestida de sencilla campesina, atravesaba los campos y se iba hacia donde estaban los guerreros y se arrodillaba ante el esposo e hijo y les hacía jurar perdón y obtenía la paz. Son impresionantes las cartas que se conservan de esta reina pacificadora. Escribe a su esposo como una loba enfurecida a la cual la van a matar a su hijo. Lucharé por no dejar que las armas del rey se lancen contra su propio hijo, pero al mismo tiempo haré que primero se destrocen en mí las armas de los ejércitos de mi hijo antes de que ellos disparen contra los seguidores de su padre. Al hijo le escribe: por Santa María Virgen te pido que hagas las paces con tu padre. Mira que los guerreros queman casas, destruyen cultivos, destrozan todo. No con las armas, hijo, no con las armas. Arreglémonos los problemas dialogando y consiguiendo arbitrajes para arreglar los conflictos. Yo haré que las tropas del rey se alejen y que los reclamos del hijo sean atendidos, pero por favor recuerda que tienes deberes gravísimos y con su padre como hijos, como súbditos con el rey. Y conseguía la paz una y otra vez. Su esposo murió muy arrepentido y entonces Isabel dedicó el resto de su vida a socorrer pobres, a auxiliar enfermos, a ayudar religiosos y a rezar y a meditar. Pero un día supo que entre su hijo, el rey Alfonso de Portugal, y su nieto, el rey de Castilla, habían estallado en guerra, y anciana y achacosa como estaba, emprendió su largo viaje con calores horrendos y caminos peligrosos para lograr la paz entre los dos contendores. Y en este día fue mortal para ella. Sintió que le llegaba la muerte y se hizo llevar en un convento de hermanas clarisas. Y allí, invocando a la Virgen María, murió santamente el 4 de julio del año 1336. Dios bendijo su sepulcro con varios milagros y el sumo pontífice la declaró santa en el año 1626. Es abogada para los países y territorios
donde hay guerras civiles, guerrillas o falta de paz. Que Santa Isabel ruega por nuestro país y nos consiga la paz que tanto necesitamos. Bueno, pues hoy tenemos a esta mujer, Santa Isabel de Portugal, que nos invita a mirar que haya paz entre los hijos y los padres. Después procuró por último poner paz entre el papá, que era hijo de ella, y su nieto, que también era rey. Eso comúnmente pasa cuando el poder que se les concede está en manos y el poder ya no reconoce la naturaleza de padre y de madre. Date cuenta cómo es que el rey Dionisio se puso en pleito contra su hijo Alfonso, y cómo es que la misma naturaleza del poder se hace confrontar. Después el rey Alfonso, que era papá de esta reina Isabel, Portugal, tiene conflictos con su hijo, el rey de Castilla. Y fíjate cómo se repiten los patrones y ella intercede nuevamente en gracia y bendición. Bueno, pues pidámosle al Señor por Santa Isabel que interceda por esas familias que están en conflicto, por esas familias que están divididas, padre-hijo, hijo-padre, y sin lugar a dudas es parte del Evangelio que dice el Señor en una ocasión: días vendrán entre que de 5 personas que hay en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo, los hijos contra el padre, y así sucesivamente nos habla el Evangelio. Habla de estos signos difíciles en la naturaleza de la vida, cual nos tornamos posesivos de los bienes y a veces perdemos los estribos y ya no vemos que ese es tu hijo, que esa es tu madre, que ese es tu padre, y ya no observan esa naturaleza. Bueno, pues hoy nos habla el Señor sobre esta realidad en una tempestad. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ya escuchamos la tempestad de una familia allá en Portugal en el año 1336. Ese encuentro, esa confrontación, ese pleito que había, esas tempestades que se crean. Bueno, pues la única que tenía a Jesús despierto era Isabel. Los otros dos, Dionisio, Alfonso y el hijo de Alfonso, iban con Jesús, sí, pero dormido. Y esa naturaleza es mirarnos que dormido Jesús no puede proceder a hacer la obra de aplacar las tempestades. Tú y yo podemos estar en un servicio pastoral, podemos estar en una misión determinada, pero a lo mejor llevamos a Jesús dormido y llevamos una tempestad emocional dentro de nuestro corazón, tanto que eres fácil para decir: mejor me voy, porque es así la naturaleza de nuestra vida, huir. Hay un problema, huimos. Hay algo que me
que me interpela, huimos. Hay algo que me exigen, huimos. Y aquí vemos que en esa tempestad están dentro de una barca, no pueden huir. Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Subió a una barca. Que Jesús te confía todo el plan en el camino de oración, unísonos, junto, emociones, sentimientos y el conjunto de la fe. Pero resulta de que tú y yo separamos la fe, separamos nuestra oración, separamos nuestro compromiso pastoral de todas las emociones, de todos los sentimientos, de tal manera que al rato fue un servicio y una función, y al rato mis emociones ya están ahí enfrente, ya están a viva expresión explosiva. Y eso es lo que pasa cuando la tempestad y Jesús va contigo durmiendo. Es que, Padre, yo no falto a misa, pero me está yendo muy mal en mi trabajo. Es que yo no falto a la bendición, pero realmente no me está yendo nada bien en mi familia. Entonces esas son las tempestades que tienes porque llevas a un Jesús dormido. Y ese Jesús dormido es por consiguiente que escuchamos, que va aquí en la misma barca donde está la tempestad y los apóstoles están ahí. Entonces muchos vienen y pues quieren la representación de la parroquia como un escenario. Y bueno, pues también nosotros los sacerdotes figuramos esa realidad. Y vienen y sirven, pero nada más les exiges un poquito más y ya nada más no pueden porque no pueden. Entonces ese Jesús dormido no te permites tener ese servicio de consagración, de santidad, porque ya tuviste una función, veniste y fungiste, veniste y serviste, veniste y te expresaste. Pero es cuando tú despegas tu oración y tu servicio de tu carácter, cuando tú no te vistes de esa oración. Cuando no te vistes de esa oración, vestirte de la oración es que no puede ser, Señor, que te agraden mis sentimientos, no te agradan mis pensamientos. Esa tempestad yo la estoy provocando de dentro, de dentro de mí. Y no es correcto que yo actúe así. Entonces cuando yo comenzamos a enfrentarnos a nosotros mismos, es cuando comenzamos a hacer nuestro examen de conciencia. Cuando no te enfrentas a ti mismo y sigues igual como sigues, llevas a un Jesús dormido dentro de sí. Y no eres un hombre malo, no eres un hombre malo, no haces cosas malas, pero tampoco haces cosas buenas. Viene una tempestad, te irritaste con alguien dentro de tu servicio y en verdad que se te ve una cara de tote. No sé si sepas cuáles son las caras de tote. Voy a buscártela un tote. Totem. A ver si lo encuentro. Mira, estas son las imágenes de la cara de totem. Vamos a ver, acá está una. Estas son las imágenes de la cara de totem. Una cara de totem, porque tiene una tempestad dentro. Esto es totem. Mira, aquí dice, pensando usar arte de totem para hacer. Bueno, pues esas son las caras de totem que por ahí tenemos. Miren esta cara de totem. Mírenla. Ese es un tótem. Vamos a ver otra cara de tótem. Esta es otra cara de tótem. Ahorita te voy a mostrar otra. Ah, mira, esta sí es esta cara de tótem. Miren, esta es una cara de tótem. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes una tempestad dentro. Y esa tempestad es la que tú no conjugaste tu oración con tus acciones. Hiciste tu oración, cumpliste tu oración,
Pero alguien te hace algo y enseguida respingas, relinchas, revientas. Y después vienes con una cara de tótem. Una cara de tótem. Pero tú ya veniste a misa, pero tú ya hiciste tu rosario, pero tú ya hiciste tu encuentro de oración matutina en la mañana. Entonces despegas una función de oración con todo tu ser, de tal manera que al rato andas bien desaforado y encajado, que dijiste, yo ya hice mi oración, Padre. Y nada más te exigen algo y es muy delicado. Va Jesús dormido ahí y se crea toda una tempestad. Y bueno, pues van y le preguntan a Jesús, que en esa tempestad fuertes olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron. Señor, sálvanos, que perecemos. Pues sí, yo nada más veo que fuiste y cumpliste, fuiste y te presentaste, querías un escenario determinado, llamada parroquia, llamado grupo, y en ese momento de mostrarte así, pues realmente se hace la tempestad. Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Ese es el punto de nuestra oración. La oración debe de ser una expresión de creer lo que rezas y compactarlo con lo que vives. Sentimientos, pensamientos y emociones. Y en ello generar el trono de Dios. Entronizar. Si no le das el trono a Dios, otro está ocupando su lugar. Ese trono que debe de haber. Hombres, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Es conjugar lo que rezas con fe, con todos tus sentimientos y emociones. De tal manera que si te das cuenta, hoy dice el Padre Nuestro, hoy dice el Ave María, pero no funcionó, no cambió nada en ti. No cambió nada, Jesús está dormido en esa barca, donde después se hace tempestades. Y de esa manera Jesús, en el momento, la orden determinante es cuando hace el examen de conciencia y el viento y el mar se aplacan. Vino una calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este? A quien hasta el viento y el mar obedecen. Maravillados, exclaman esa gracia de bendición. Hoy, en este día del Señor, martes, te invito a que empieces a conjugar tu oración con fe y a conjugarla con tus acciones restantes del resto de las horas, en segundos, en minutos y en horas del día que está transcurriendo. No lo hagas ajeno, porque entonces mostrarás que Jesús va dormido dentro de ti. Hoy Jesús nos está invitando, que escúchalo bien, en una barca. Ellos estaban atropellados por el mar que los golpeaba. No pueden correr, no pueden salir, no pueden irse. Así te pasa cuando tienes unas emociones totalmente revolcadas que no tienes una salida. Escucha a Santa Isabel de Portugal, viendo que su esposo Dionisio se enfrenta con su hijo Alfonso y Alfonso se enfrenta con su hijo, con su padre Dionisio. Y viendo esa tempestad, ella tiene su oración y ella tiene su acción de interceder a poner las paces. No se pone al lado de su esposo, no se pone al lado de su hijo, se pone en medio de los dos para mostrarle a Jesús vivo y glorioso. Así que nada más quiero verte con una cara de tótem. Y ten cuidado, porque está cuajado ese espíritu violento y agresivo. No, pues es que yo ya hice mi oración.
yo ya hice yo ya fui a misa. Y sigues igual. Cuidado, porque hoy el Señor nos está volviendo a invitar a ser parte de su encuentro de bendición. Que Dios nos colme de gracia y fortaleza y que nos llene de su presencia y amor. Que Dios nos bendiga. Vístete de oración, no hagas oración. Que la oración sea una vestimenta para cada uno de nosotros, cada día que pasa en nuestro caminar. Y tengamos una oración de convicción, de decisión y de vida. Bendiciones a todos. Feliz martes para todos en el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.